Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:07 de la mañana en Noticias con Café. A punto de que se vaya el mes de mayo, el mes número 5, en el que la gobernadora de Puerto Rico cumple 5 meses el próximo 2 de junio, el próximo lunes, en que está en el poder. Ayer hizo los nombramientos, designaciones de 2 personas, 2 mujeres, a la Secretaría de Estado y al Departamento de Justicia. Vamos a hablar quiénes son Rosacheli Rivera Santana, la alcaldesa de Gurabo, y Lourdes Gómez, la hasta ayer presidenta o directora, mejor dicho, de la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza de Puerto Rico. ¿Quiénes son en el contexto de Jennifer González? ¿Cómo las nombra? En el contexto en que las nombra definitivamente después del fiasco con Arthur Garfer y Verónica Ferraioli. Y definitivamente, ¿quién puede ser una secretaria del Departamento de Justicia en el caso de Lourdes Gómez después de haber tenido la crisis que tuvo con Janet Parra? ¿Quiénes son relacionados a el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats? Vamos a hablar brevemente de quién es la querellante en el caso que discutiéramos ayer por la tarde, la demandante realmente, que le está solicitando a la Comisión Estatal de Elecciones la información de aquellos que recibieron bonos de manos de Jessica Padilla, incluida ella. Importante, lo que está pasando en el orden de cómo la Policía de Puerto Rico atiende a los pacientes de salud mental con los que se encuentra en medio de una intervención, en este caso el asesinato de un veterano que tenía una crisis de salud mental en Utuado. ¿Qué dice la policía y qué dice Kilómetro Cero? La organización que está velando precisamente por las ejecuciones de Estado que se dan incluso en ese contexto de atender querellas por personas que están en medio de una crisis emocional. Todo lo relacionado, como les dije, a la conferencia de prensa, pero hay un dato interesante en esa conferencia de prensa. Fue una pregunta importante a la gobernadora sobre lo que está ocurriendo nuevamente en la égida Leopoldo Figueroa. ¿Quiénes son los presuntos implicados y los protagonistas de lo que pasa en esa égida, allegados al Partido Nuevo Progresista, y cómo contestó la gobernadora? De todo eso vamos a hablar en esta próxima hora. Gracias por estar. No se olviden que pueden siempre donar a nuestro proyecto en este chat, a través de este chat, como lo ha hecho hace un momento Rafael Texidor. Gracias por eso. Vayamos a saludarlos. Carolyn Miranda llegó por ahí primero, Germi Alvarado,
Luis Daniel Ortiz, Arnaldo Hernández, Emilio Gutiérrez del Arroyo, Tragic Fantasma, buenos días, ¿tú eres nuevo o nueva? José San Inocencio, Mayra Irene, Rita Guzmán, Lourdes Ríos, Claribel Santana, desde Mayagüez, Nilda Negrón, Edgar García, Carlos Molina, por ahí está también Brenda Gómez, Yolanda Charbae, está casi todo el mundo, Jaime Cruz, Andrea, mucha gente nueva, Brenda Gómez, Jaime Cruz, ya lo dije, perdón. Andrea también está por ahí, pero hay muy poca gente en el chat. ¿Qué está pasando? Pueden comentar. Vamos a ustedes entonces. Oigan, a mí me llama la atención esta demandante, porque yo creo que es importante quiénes son los que piden. La persona que radicó la demanda en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones por la información que tiene que ver con los bonitos que le dio Jessica Padilla, la hoy juez del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, entonces presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, por vía de que el Rosado Colomer renunció, salió para irse para un puesto de juez, pero no lo logró. Ahora debe estar atornillado nuevamente en un contrato en el gobierno de Jennifer González. Pues la comisión no quiere darle la información y esta querellante, Maylin Steidel Figueroa, es la persona que le está pidiendo la información a los dos jueces que están nombrados allí por Jennifer González, Rivera Rueda y Casiano, que no quieren soltar la información. El juez Rodney Rivera Díaz del Tribunal de Primera Instancia de Cagua le dio la razón a esta demandante. La demandante es nada más y nada menos que la esposa del juez administrador de los tribunales. A mí me llamó la atención. Fue empleada de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo dije que es importante que la gente se tire al ruedo, pero esta obviamente demandante no es cualquier demandante, sobre todo porque tiene información de lo que es público y lo que no es público, porque su esposo es juez. Fue una empleada supuestamente allegada o afiliada al Partido Popular Democrático en la Comisión Estatal de Elecciones. Hay que seguirle el paso, sobre todo qué va a hacer con la información, si nos la va a entregar a todo el país a través del periodismo. Estamos listos para recibirla y lista. Aparentemente, supuestamente en la Comisión Estatal de Elecciones dijeron que no van a recurrir. Veremos. Yo hasta que no lo vea no lo creo. Y que le iban a entregar porque ellos cumplen con las órdenes de los tribunales. Entre jueces te veas, la esposa de un juez, en el caso de la demandante, y los demandados que se sientan en la Comisión Estatal de Elecciones, que son los que no quieren soltar la información, son igualmente jueces. ¿Interesante? Sí, me parece que está súper interesante esa controversia y le vamos a dar seguimiento. Yo no había querido traer el caso de Utuado porque siempre me gusta esperar qué dicen los expertos en casos como este. No me gusta sacar la información desde el mismo día necesariamente. Nosotros no somos un medio diario precisamente que cubre, que informa solamente. Nos gusta tener en los contextos y traer en profundidad los temas. Pero definitivamente lo quiero manejar desde donde yo entiendo se debe manejar un caso de asesinato. Yo voy a coger esa línea porque definitivamente usted no me puede decir que una persona que tiene una crisis de salud mental, que está supuestamente amenazando a su hermana que está embarazada con un cuchillo, la amenaza en ese momento que llega la policía todavía está con ese cuchillo. La persona querellante, en este caso, que es la hermana, llama a la policía, por eso la policía llega. O sea, está fuera de las manos de esta persona y la policía llega y el sargento Utuado le dispara en el pecho y asesina a este caballero. Un hombre, como ustedes lo ven, joven, que pierde la vida en el momento en que tiene una crisis de salud mental
y su hermana llama a las autoridades. Yo creo que lo más importante a esto, para empezar a discutir el asunto, tiene que ver precisamente con qué ocurrió en el momento en que esta persona, el sargento, llega y Daniel Maldonado Díaz, de 42 años, tiene esa crisis de salud con un cuchillo en la mano. Para empezar, dilucidar lo que es la fuerza de un cuchillo versus el arma de fuego. Yo creo que es un planteamiento y un cuestionamiento esencial a este momento. Que la policía de Puerto Rico tiene mínimamente 4 muertes y hasta 5 muertes. En efecto, 5 muertes entre el 2015 y el 2020 de personas que tenían una crisis de salud mental. La policía llegó y la persona resultó muerta. Aixa López Otero, Anthony Maldonado Avilés, Giovanni Rivera Reyes, Anthony Martínez Pomales y Jeremías Fred Molina. Que lo que se ha planteado desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, que trabajan también con otras que tienen un rigor también periodístico, como en el caso de Kilómetro Cero con la colega periodista Marimari Narváez, es precisamente el uso de la fuerza del Estado, si están adiestrados o no para atender este tipo de casos, donde las personas han resultado muertas. Y en la página de Kilómetro Cero, y el que le interese puede ir a verla, está precisamente lo que ellos denominan que no sea la policía.com. Una campaña que establece que lo que está buscando es informar, darle vida visual a lo que han sido los casos de las personas muertas en medio de intervenciones de la policía que han tenido crisis de salud mental. El tercer castigo entre la irracionalidad y la peligrosidad. Eso es lo que se debe imponer en este tipo de casos, que es lo irracional versus la peligrosidad. Está asumiendo la policía que todo el que tiene un cuchillo en la mano, todo el que tiene una crisis de salud mental, en efecto, es una persona que ellos tienen que intervenir como si fuera cualquier hijo de vecino que está cometiendo un delito o se está enfrentando a la policía de manera violenta porque está cometiendo un delito. Esta persona tiene una crisis de salud mental. Y yo quisiera ir a un ejemplo que me parece que contrasta con estos otros en la policía misma. Porque como siempre decimos, hay policías no solamente que están adiestrados, que tienen más experiencia, pero que además de que tienen más experiencia, tienen sensibilidad para manejar este tipo de asuntos. Y es la intervención que hubo hace por lo menos 6 meses con una persona igualmente en crisis de salud mental que estaba en una urbanización de Río Piedras agrediendo a una mujer en medio de su crisis de salud mental. La policía de Puerto Rico, un efectivo de la policía pasaba porque iba a su turno por el lugar donde estaba ocurriendo esto, sacó una pistola Taser y eso fue lo que utilizó. No tuvo que utilizar el arma de reglamento. En medio de que la persona, porque todos vimos el video, estaba sobre la mujer que le estaba dando. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que pasa en la policía? Pero la gobernadora de Puerto Rico lo último que hizo fue, equivocadamente, según los que saben del asunto de la sindicalización de la policía por precisamente violentar los derechos y violar los derechos de los ciudadanos, entre otros ciudadanos dominicanos. La gobernadora fue a decirle al gobierno federal que retirara el asunto de la intervención del gobierno federal en esa sindicatura.
lo que no puede hacer, porque ese caso terminó. Y lo que decidió el Departamento de Justicia, que acordó con el gobierno de Puerto Rico, precisamente con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, porque es que se olvidan. Yo a veces pienso que nadie en este gobierno tiene la información correcta. Ese caso se transó. El gobierno de Puerto Rico llegó a un memorando de entendimiento, a un acuerdo a través de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se comprometió a reformar la policía y ajustarla a los principios básicos de derechos civiles, entre otros asuntos. La gobernadora no puede pedirle a la justicia que retire y que saque a Puerto Rico de esa demanda, porque esa demanda concluyó. No puede sacarlo. El Departamento de Justicia está obligado a seguir ese monitoreo hasta que la policía cumpla, porque ya hay un acuerdo a través del tribunal, gobernadora, no a través del kiosco de la esquina, a través del tribunal. Dicho eso, ¿qué pasa con el monitor de la policía? ¿Qué pasa? ¿Cómo maneja estos casos? Porque yo sé que están encima y se le paga por eso. Y el juez que organiza y administra ese pleito y esa monitoría desde el punto de vista de la revisión judicial está aquí en San Juan. Y esto pasa en Utuado. Y la policía, supuestamente, el comisionado de la policía se compromete a investigar. ¿Cuántas veces hay que investigar? ¿Cuántas veces Joseph González, que debería conocer mejor que nosotros, mejor que yo y que nadie, lo que significa que la policía que él dirige esté bajo la sindicatura del gobierno de Estados Unidos a través de ese acuerdo y de lo que es un monitoreo que supervisa el tribunal y el juez Bezosa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se le contesta a los familiares de un país que cada vez más tiene más personas con problemas de salud mental? Y los problemas de salud mental de un veterano obviamente pueden ser relacionados con su posición y su experiencia como veterano. Entiendo que este joven, porque tenía 42 años, súper joven, fue a Afganistán, etcétera, etcétera, participó de conflictos bélicos. Pero cualquiera que tenga un diagnóstico y que tenga una crisis, aunque no tenga diagnóstico definitivamente, en este país puede tener una crisis que en efecto se torne violenta a la persona y llegue la policía y la única respuesta de la policía sea sacar el arma de fuego y dispararle. No le disparó en una pierna, no le disparó en el brazo o en la mano donde tenía cogido el cuchillo. Si es que lo tenía en ese momento, le disparó en el pecho y lo mató. Y me parece que si esto no es importante, si esto no es lo que debería estar discutiendo precisamente el gobierno de Puerto Rico a través de sus diferentes métodos de comunicación, pues vuelvo y repito, nos enfrentamos a un gobierno que no tiene en este momento ninguna idea de cómo responderle al país por lo que está pasando todos los días. Y yo voy a empezar a discutir lo que pasó ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora con una imagen que también tiene que ver con el asunto policíaco, porque se está discutiendo todo lo que ha pasado con los comités del comité. Ya veo que hay colegas que han entrado en la discusión con personas que son expertos en el área de administración pública, en hablar de cómo los comités son esfuerzos de distraer la atención de lo verdaderamente importante, que son recursos que se utilizan cuando usted no tiene, como dirían en country, nada en la bola. Usted sencillamente, pues como no tengo nada que decir porque no tengo proyecto, pues me invento un comité del comité del comité. Y ustedes saben que en el último comité que la gobernadora nombra, ahí está el famoso Misael González Rey Charlie, que parecería que no tiene ni pies ni cabeza, pero la gobernadora responde a lo que la policía hizo en el fin de semana,
72 horas más tarde o 48 horas más tarde, hace todo el esfuerzo de este comité para supuestamente reglamentarlo todo. Y esa persona que es, además del mismo concepto del comité, que obviamente es una promesa de campaña, es Ray Charlie. Y yo dije ayer que Ray Charlie no es enemigo de Tomás Rivera Schatz. Y esta foto, que está traída de un video y el video está bastante malito, yo quiero que ustedes la tengan bien presente en estos tiempos en que vamos a seguir viendo cómo Tomás Rivera Schatz y Jennifer González Colón se abrazan, se aman y se odian, se abrazan y se dan la espalda. Porque esto fue en el verano del 19. Y nosotros hoy, en el 2025, estamos viendo a un Tomás Rivera Schatz que quiere establecer que él está distante de la gobernadora porque él hace las cosas diferentes. Porque hay ya quien le compra la idea de que él lo está haciendo bien. Y ustedes saben que hemos hablado de cómo mediáticamente Tomás Rivera Schatz utiliza eso que supuestamente hace bien y que otros le ensalzan, desde personas como Eliezer Molina hasta Zoela Boy, ambos supuestamente detractores en su momento de las políticas y de las maneras de hacer política de Tomás Rivera Schatz. Si hoy Tomás Rivera Schatz tiene a Ray Charlie de su lado como lo tiene la gobernadora, vélenlo. Porque en el pasado lo tuvo de su lado y fue una de las personas que gestionó el verano del 19. Que tenga mucho cuidado la gobernadora de seguir pensando que porque está dándole la razón, cumpliendo su promesa de campaña para los motociclistas, ese no se le va a virar por razón de que tiene otro, que tiene intereses particulares que todavía, como hemos dicho repetidamente, no sabemos si quiere o no quiere la gobernación, etc. Pero por lo de nevera, porque esas cosas no pasan por casualidad. Y hoy podemos decir, para entrar en lo que ocurrió en esa conferencia de prensa, que la gobernadora tiene una segunda persona a su lado, que también es persona de Tomás Rivera Schatz. Y yo quiero empezar por establecer cómo ocurrió en esta conferencia de prensa que Rosacheli Rivera Santana, la alcaldesa de Gurabo, que juramentó a su segundo término, tercer término, 16, 20 y 24, Tomás Rivera Schatz, es precisamente la segunda persona que en las últimas controversias que se están dando entre el Ejecutivo y el Legislativo se posicionan del lado de Tomás Rivera Schatz. Yo lo primero que tengo que decir del nombramiento como tal, y ya mismo vamos sobre la conferencia de prensa, es precisamente que Tomás Rivera Schatz logró lo que estaba buscando: colocar en la Secretaría de Estado a una persona que también le es leal a él. Usted no juramenta a una alcaldesa. Usted no le pide a un presidente del Senado como Tomás Rivera Schatz que la juramente como alcaldesa si usted no es una persona leal a Tomás Rivera Schatz. Definitivamente yo creo que eso está catapultado aquí. Está clarísimo. Esa es la manera en que se envía un mensaje claro. No habían pasado quizás 15 minutos en que Tomás Rivera Schatz ya estaba diciendo que tanto Rosacheli Rivera Santana como Lourdes Gómez, la designada al Departamento de Justicia, contaban con su voto, porque esas eran las personas que tenía que nombrar la gobernadora. Y en un momento dado, en la controversia entre la designación al Departamento de Estado, la designación al Departamento de Justicia, yo recuerdo haber dicho aquí que lo que estaba buscando Tomás Rivera Schatz era que nombraran a esas dos personas que él
que él podría controlar. Creo que las lealtades de Rosacheli Rivera Santana y de Lourdes Gómez van a estar siempre entre la gobernadora y un Tomás Rivera Schatz. Ya ha dicho que cuentan con su voto y eso significa, y lo vamos a hablar en el contexto de otro asunto que ha pasado precisamente en las últimas 24 horas, que los senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista van a votar sin ningún problema con las dos. Porque esa falacia, esa imagen de que él no obliga a nadie a votar con él, caramba, ya lo dijo Roxana Soto Aguilú, que ella no tiene voz y nadie tiene voz cuando hay un caucus, que allí la gente va a escuchar. Y eso dice mucho. Y yo creo que en este asunto, entre las designaciones a Estado y al Departamento de Justicia, está clarísimo que quien realmente se ganó otro round, como dicen, quien volvió a colocar su pie delante de la persona que tiene detrás, es Tomás Rivera Schatz. Porque solamente decir al saque que esos eran los nombramientos que tenía que hacer la gobernadora, pues yo creo que está enviando un mensaje claro. El mensaje de Tomás Rivera Schatz siempre ha sido difuso para aquellos que no quieran ver la escritura en la pared. Yo creo que Tomás Rivera Schatz tiene estratégicamente el esfuerzo dirigido a tratar de limpiar una imagen que incluso en el propio Partido Nuevo Progresista lo pone como esa persona que le pone el pie a cualquiera, incluso a los de él. Que en palabras de Normando Valentín, no deja gobernar a los propios de su partido. Lo que pasa es que yo difiero del colega en ese sentido, porque yo no sé qué es lo que sabe Tomás Rivera Schatz de toda su gente. Pero algo sabe, porque de un Carlos Johnny Méndez que estaba callado, pero miren, súper callado con relación a toda la controversia en el Partido Nuevo Progresista, lo que dijo en el Senado Tomás Rivera Schatz sobre los interinatos, que tenga cuidado que no le vaya a activar la 47.3 del reglamento del Senado y que esos interinatos se podían convertir en secretarios en propiedad porque el Senado podía ir sobre esos secretarios interinos. Carlos Johnny Méndez salió ayer diciendo específicamente que no hay ninguna guerra y que es cierto que la gobernadora tiene retrasos en los nombramientos. Yo esto no lo puedo llamar de otra manera como ¿qué sabe Tomás Rivera Schatz de Carlos Johnny Méndez? ¿Qué sabe? ¿Qué le ha dado? Y no olvidemos que estos dos presidentes han compartido en el pasado presidencias. Y que en esas presidencias lo menos que ha habido son los famosos amigos y hermanos y padres y primos y hasta esposas talentosas. ¿Y dónde ustedes creen que trabajaba la esposa de Carlos Johnny Méndez? En un contrato con el Senado. Así que yo no sé si esa es la factura que le pasa o que le pasó. Pero Carlos Johnny Méndez salió ayer del silencio a decir que en efecto le había dicho por lo bajo a la gobernadora, que me llamó la atención que utilizara esa frase, le había dicho por lo bajo que tenía que nombrar ya, porque era un peligro, era inestabilidad tener a los secretarios interinos tan importantes como el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Si esta no es una posición a favor de lo que ha hecho Tomás Rivera Schatz desde el día 1, pues entonces, ¿qué lo va a hacer? Porque fue Tomás Rivera Schatz el que activó la 47.3 la semana pasada. Amenazó con que la iba a activar.
diciendo, tome conocimiento el Senado de que esto está aquí. Obviamente la única persona que salió, por lo menos verbalmente, sé que hubo otros que aprobaron su objeción y disintió de esa posición de activar la 47.3 fue María de Lourdes Santiago. Y los otros que dijeron sí, pero que no sabemos quiénes son porque fue en medio de la sesión. Ese fue Tomás Rivera Schatz. ¿Y qué dice Carlos Johnny Méndez? Y yo aquí tengo que traer otra vez el audio, que si alguien lo tiene, por favor envíenmelo, porque no lo encuentro y sé que lo bajé, de Tomás Rivera Schatz diciendo que Carlos Johnny Méndez había cometido el garrafal error de haber colocado a un popular en una comisión para sacar a Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación. Todo eso, esa intríngulis, esa historia reciente de cómo se ha comportado Tomás Rivera Schatz al interior del Partido Nuevo Progresista está vigente hoy. Y lo más importante es que yo no sé si hay alguien dentro del grupo de la gobernadora que está mirando que esto es por diseño, que aquí hay una estrategia detrás y ese es Tomás Rivera Schatz haciéndose espacio y que ya tiene a Carlos Johnny Méndez diciendo que aquí no hay ninguna guerra y que es verdad, la gobernadora tiene que nombrar más rápido porque crea inestabilidad esos interinatos. Me parece que está súper claro, y yo vuelvo y repito, no puedo creer que gente esté desde el punto de vista del análisis, creyéndose que los adeptos que está teniendo Tomás Rivera Schatz, señalarlos lo puede llevar a algo, porque yo creo que dentro del Partido Nuevo Progresista definitivamente. Yo no estoy tan segura que a nivel del país, con todo lo que ha perdido, capacidad, sobre todo credibilidad, las ejecuciones de Tomás Rivera Schatz dentro de su partido, pero sobre todo fuera de su partido. Y yo estoy de acuerdo con el análisis de que finalmente no es el más votos que saque, sino el mejor que los pueda contar. Porque eso sí está hecho en la historia política de Tomás Rivera Schatz. Pierde primaria, convence al Partido Popular de que suspendan la primaria en medio de la pandemia y ganó cuando regresó, porque hizo lo que quería hacer con el Partido Popular. Y aun cuando está tan deteriorado y puede estar tan deteriorada su imagen, ya no sale primero, pero sale tercero. Y sabemos todo lo que ha pasado y dónde coloca a los jueces y dónde coloca a los jueces que van a dirigir la Comisión Estatal de Elecciones y de dónde salen. Rivera Rueda fue un ayudante de Tomás Rivera Schatz, asesor legal en el Senado de Puerto Rico. Todo eso es importante cuando la gobernadora decide, sin que nadie, por lo menos yo podía creer que la gobernadora tenía un problema para los nombramientos, pero no me imaginé que iba a traer a la alcaldesa de Gurabo. Por eso es tan importante el contexto de dónde está el Partido Nuevo Progresista hoy, cuáles son los mensajes que se envían. Y definitivamente, Jennifer González Colón envió un mensaje de que tenía que buscar a alguien que le hablara al oído a Tomás Rivera Schatz para poder tener seguridad de que va a tener una secretaria de Estado, o un secretario de Estado, en este caso secretaria, que le responda a ella. Pero las lealtades de Rosacheli Rivera Santana en un momento dado se van a dividir. Y yo quiero ver de qué manera eso se va a resolver. Cómo Tomás Rivera Schatz y desde dónde Tomás Rivera Schatz le va a tener que decir a Rosacheli Rivera Santana, secretaria, no se olvide quién la puso ahí. Porque esto no es casualidad. Y yo recuerdo cuando iniciaron los comentarios de el que fue primeramente considerado para ser secretario de Estado, Ramón Luis Rivera, que a mí también me trajeron la información y yo lo traje aquí, de que Rosacheli Rivera Santana iba a dejar la alcaldía para irse a alguna posición. Y eso no ocurrió.
pero no fue por falta de gestión. Y fíjense cómo llegó a ser. Fíjense que ayer en esa conferencia de prensa, la gobernadora dice que Rosachely Santana corrió con Verónica Ferrayoli la isla porque era parte de su comité de plataforma. Vuelvo y repito, ¿cómo convenció a esta alcaldesa? ¿Cómo la convenció de que en efecto llegara a ser la secretaria de Estado y dejara la alcaldía? ¿Qué sabe Rosachely Rivera Santana de cómo se está gestionando el poder de Tomás Rivera Schatz hacia el 2028, que le parece que dejar una posición que aparentemente fue cómoda en el 2024? No tiene ningún problema frente a lo que ocurra al 2028 si Jennifer González no es la persona que va a correr. Inmediatamente me hice esa pregunta. ¿Qué sabe Rosachely Rivera Santana? Pero vuelvo y repito, yo creo que Tomás Rivera Schatz va a tener que hacer la pregunta o va a tener que hacer aquello que dijo en un momento dado de Pedro Pierluisi y después lo abrazó. Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. Y yo me pregunto si esa va a ser la aseveración que va a tener que decir en algún momento o de Jennifer González o de Rosachely Rivera Santana. Psicóloga, estudió psicología en la universidad, trabajó como psicóloga aparentemente brevemente, siempre fue una comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista en Gurabo y ahí está, después de ser administradora importante de un municipio cuyo alcalde fue acusado por corrupción y está convicto por corrupción. Después de ser administradora, corrió, ganó la primaria y empezó a ganar en la alcaldía de Gurabo. Íntima amiga de la gobernadora Jennifer González Colón. Vamos a la designación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez. Lourdes Gómez, la información que tengo es que fue una jueza hasta diciembre en la jurisdicción de Ponce, que fue una jueza trabajadora, una jueza a breve tiempo. Pero a mí me llama la atención que la gobernadora dijera, cuando tuvo el problema con Janet Parra, que ella estaba buscando un criminalista para el Departamento de Justicia. No creo que Lourdes Gómez tenga perfil de criminalista. Lourdes Gómez ha trabajado en diferentes áreas, pero no es esa abogada que salió de la Escuela de Derecho y asumió el proyecto del derecho penal como parte de su práctica. Y eso sí me llama la atención, que la gobernadora no haya cumplido con su alegada promesa de que lo que iba a pasar en el Departamento de Justicia era que iba a buscar a una persona con las cualificaciones o por lo menos el perfil que tenía Janet Parra, porque esa sí era una secretaria del Departamento de Justicia designada que tenía toda la experiencia del derecho penal. Abogada en la práctica privada brevemente porque tuvo una carrera de fiscal 22 años en el Departamento de Justicia. Lo que me llama también la atención es cómo se dio, sobre todo desde el punto de vista de la crisis que tuvo la gobernadora con Arthur Garfer y la designada secretaria del departamento, Verónica Ferrayoli, sobre todo con relación a Arthur Garfer, que Lourdes Gómez dijo, que Tomás Rivera Schatz dijo que le preocupaba que la persona que estaba haciendo o que estaba a cargo de los nombramientos, de la oficina de nombramientos de la gobernadora,
tuviera problemas con los background checks. Y ahora la gobernadora trae a esa persona que incluso se reunió con Tomás Rivera Schatz cuando el asunto de Gallford en el Senado. La llamó y llegó allí. O la gobernadora le dijo, vete allí a resolver qué está pasando porque yo quiero a Gallford allí. Y ahora la gobernadora nombre a Lourdes Gómez a esa posición. Pero no le cuestionó en un momento dado públicamente el presidente del Senado a la persona que dirige la oficina de nombramientos en la Fortaleza, que aparentemente tenía problemas para hacer esas investigaciones de trasfondo. Y la gobernadora la trae sin poder decir, llevó este caso, llevó aquel otro, fue fiscal, sin poder decir que tiene un perfil de abogada criminalista, como dijo la gobernadora. Esto no es que nadie se lo inventó, la gobernadora lo dijo la semana pasada. Es que estoy buscando un criminalista y estoy entrevistando mucha gente. La gobernadora terminó nombrando a Lourdes Gómez, quien es su comadre. Son íntimas amigas, lo había dicho yo aquí. O sea, terminó nombrando a una persona de su confianza, amiga, en el caso de la Secretaría de Estado, y a su comadre en el Departamento de Justicia. Pues la gobernadora, como tantas veces hemos tenido que decir, definitivamente no tiene ningún banco de talento. Ese banco está roto. Ese banco está quebrado. Porque termina nombrando, como bien le dijeron los periodistas, una periodista, en esa conferencia de prensa, a las personas más allegadas a ella. Y la gobernadora se molestó cuando le dijeron que estaba desvistiendo un santo para vestir otro. Pero es que en efecto tiene que hacerlo porque parece que no tiene la gente. Parece que la poca gente que Tomás Rivera Schatz le ha dicho, eso sí los voy a confirmar. Pues definitivamente son la gente que tenían posiciones como Lourdes Gómez en nombramiento y la alcaldesa de Gurabo. Y me parece que es una lectura bastante simple de lo que pasó ayer en esa conferencia de prensa, que tengo que decir que la gobernadora estaba bastante a la defensiva una vez más. No tenía, parece que no tuvo tiempo entre la conferencia de prensa de la temporada de huracanes, donde no quiso contestar preguntas de otros temas porque las iba a contestar a las 5, y realmente la conferencia de prensa empezó a las 6 menos 10, 5:50. No tenía ese juego de pies que podía tener en otras ocasiones para contestar tranquilamente. No, estaba a la defensiva. Le preguntaron por José Jovín Vargas. Y primero corrigió a la periodista porque él no es ningún primer damo, él es el primer caballero. Y le dijo que él tenía muchísima experiencia, que era médico, y que él se metía en todo, que él hablaba y que estaba en todas las propuestas de ella, incluso hasta la de acueducto del alcantarillado, sabemos, el supuesto catador del agua. Y se molestó, no pudo disimular. Me molesta que le pregunten por José Jovín Vargas, pero el problema es, gobernadora, es que usted lo tiene en las conferencias de prensa y no compone nada. Porque si José Jovín Vargas se sentara, hiciera una alocución en una conferencia de prensa sobre un proyecto específico que tiene como persona que es su esposo y que usted lo puso a ocupar la oficina de lo que era antes la primera dama y ahora es el primer caballero, pues usted tenía algo que decir con relación a lo que piensa José Jovín Vargas en el contexto de su gobierno. Pero es que el problema es que él está allí sentado mirando para el techo. Allí no hay manejo sustantivo de nada. O sea, la gobernadora estaba a ese nivel de molesta. De las nominadas, bien poco pudo decir, lo que sabe todo el mundo. Me parece importante también que dijera y descubriera en esa conferencia de prensa lo que nosotros habíamos sacado aquí como un hecho
y con la información que teníamos de, sobre todo, primera mano, de que quien manda en esa oficina de nombramiento es un comité que lo preside Zaida Cucuz Hernández. Y que ahora sabemos que también es parte de ese comité Néstor Aponte. Aquel que fue representante del Partido Nuevo Progresista, que también fue, el hermano fue representante del Partido Nuevo Progresista, y Néstor Aponte fue juez del apelativo con Cucuza. Y Néstor Aponte también participa de ese comité. ¿Alguna idea de que este es el contracomité de nombramiento, sobre todo para llenar en la judicatura aquellos adeptos del Partido Nuevo Progresista siempre, pero leales a Jennifer González Colón? ¿Haciendo qué? En contraposición a lo que hace el presidente del Senado, que es el que los confirma. O sea que Zaida Cucuz Hernández es el parapeto, la persona que le va a poner la pared, supuestamente, a que Tomás Rivera Schatz siga haciendo lo que quiere en la judicatura y en las diferentes nominaciones, departamentos de justicia fiscales, procuradores de familia, procuradores de menores, etc. Yo creo que quedó clarísimo en esa conferencia de prensa. Otra licenciada, que me perdonan, pero dijo el nombre tan rápido, lo desconozco, nadie lo recogió hoy, pero es una abogada que la gobernadora incluso en esa conferencia tuvo que llamarla para decirle, diga quiénes son los miembros del comité. Y ahora, para terminar el asunto de la conferencia de prensa, a la forma. En esa conferencia de prensa, la gobernadora tenía a su designada secretaria del Departamento de Estado, una alcaldesa en funciones. Es decir, era previsible que algún periodista, como en efecto lo hicieron, le preguntara a la gobernadora qué iba a pasar con la posición de alcaldesa. Los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que tiene que haber una elección especial, etcétera, etcétera. La gobernadora tuvo que recibir un papelito de saber cómo es el nombre del alcahuete, del asesor que le pasó ese papelito. Y de ese papelito leer qué dice la ley de municipios autónomos cuando un alcalde en funciones cesa sus funciones. O sea, no, más allá del partido. Pero eso tuvo que hacer la gobernadora. O sea, antes de llegar a la conferencia de prensa no tenía claro cuál es el procedimiento para que Rosacheli Rivera Santana, después que sea confirmada o en el proceso a ser confirmada, quién asume la posición. Porque es posible que cuando sea confirmada y se vaya para la Secretaría de Estado, no haya una elección especial o no haya habido una elección especial. Y se tiene que quedar alguien en el municipio. Ni eso sabía la gobernadora cuando llegó a esa conferencia de prensa. ¿Qué me va a decir la gobernadora? Que esto fue ayer, anoche, que lo decidieron. Y en Fortaleza no hay nadie que le haga los talking points a la gobernadora, pero más importante, que se los lea. La gobernadora luce que no tiene conocimiento en esas conferencias de prensa. Que no tiene conocimiento, y no estoy diciendo que se lo sepa todo, pero aquí hay alguien a cargo de preparar a la gobernadora, o la gobernadora no se deja preparar. O la gobernadora está como Jovín en las reuniones, mirando para el techo. O mirando para el frente como un combinado de piedra. Realmente, gente, uno lo ve, uno lo lee, uno está tratando de ver si incluso en la forma hay algo de gobierno. No creo. Bastante difícil manejar esto. Pero hay dos temas. Uno que surgió de esa conferencia de prensa y uno que tiene que ver con este asunto de si Puerto Rico, la fortaleza
el gobierno del Partido Nuevo Progresista tiene centro. Y yo les voy a poner 1 minuto y medio, 2 minutos, una intervención de María de Lourdes Santiago ayer, en medio de la sesión, sobre lo que es el calco, el copiete, como dirían los muchachos, de la administración de Jennifer González, de un proyecto que trajo Juan Dalmau cuando fue senador. Y tiene que ver con toda la estructura que de un momento a esta parte se le ha dado al asunto de la lactancia, que en Puerto Rico hemos sido, estado súper adelante con relación a ese tema y a esas necesidades de las mujeres embarazadas, a esas necesidades de los hospitales en tener bancos de lactancia precisamente cuando hay un problema de salud con la madre y ese niño también o niña tienen ese problema, tienen un problema y hay que lactarlo y la madre no puede, hay que darle leche materna. Yo lo voy a traer precisamente en el contexto en que estamos hablando de quién prepara a la gobernadora, quién está a cargo de que la gobernadora no sufra de lo que ayer vimos en esa conferencia de prensa, que no sabía, y obviamente para bailar un tango se necesitan 2. Tiene que haber una persona, varias, porque no puede ser una, a cargo en la operación, pero tiene que haber una gobernadora que tenga la diligencia, la disciplina de querer lucir bien, y para eso tiene que estudiar. Yo le voy a poner el video audio que dura 1:34 y venimos al análisis. Es un calco, palabra a palabra, del proyecto del Senado 1357 que presentó Juan Dalmau en el año 2019, prácticamente de principio a fin, claro, con ciertos ajustes, afines a la visión ideológica o a la idiosincrasia, si se quiere, del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuáles son los únicos cambios? Bueno, el proyecto presentado en la versión del régimen González Colón, en lugar de un banco puertorriqueño de leche materna, como proponía Juan, pues es el banco de leche materna. En el caso del proyecto presentado en el 2019 por el Partido Independentista, el banco de leche materna estaría adscrito como realmente corresponde al hospital universitario. La versión del PNP lo entrega al Departamento de Salud dirigido por Víctor Ramos. En las notas al calce, porque el ejercicio de emulación es tan preciso que las notas al calce, que son un recurso muy escaso en las medidas legislativas, se transcriben, las del proyecto de Juan a las del proyecto de la señora gobernadora, excepto aquellas que hacen referencia a fuentes de información más cercanas a nosotros. En la versión del PNP se elimina, por ejemplo, la referencia al índice integral de salud materna e infantil por municipios realizado en Puerto Rico. Como es de Puerto Rico, ese lo elimina. Usted sabe lo que es que usted pueda decir en un hemiciclo que incluso colocó la información en sus redes, que la gobernadora de Puerto Rico envió un proyecto al Senado que es copia fiel y exacta, con las variaciones ideológicas que incluyen que si no Banco de Talento de Puerto Rico, que le cambia todo el concepto de entregarle ese banco, crear ese banco de talento en el hospital universitario y se lo entrega a el Departamento de Salud de Víctor Ramos. Usted sabe lo que usted pueda decir, eso que tiene la mezquindad el gobierno de Jennifer González de no traer que en efecto esto fue un proyecto que presentó el Partido Independentista, en aquel caso Juan Dalmau, para crear ese banco de lactancia, que banco de leche realmente, que usted me pueda decir que hay alguien que se sentó y copió el proyecto, le cambió
esas líneas que son puramente ideológicas, porque el PNP piensa de una manera apegado a su línea de la estadidad, y obviamente el Partido Independentista lo trae apegado a Puerto Rico y a Latinoamérica. Y que con una frase lapidaria como el régimen de Jennifer González, dice María de Lourdes Santiago, que son tan mezquinos que no lo hacen, pero se copian el proyecto, y que ellos, Partido Independentista, le va a votar a favor porque siempre han estado a favor de esa posición. Que el país se tenga que enterar de que en efecto tenemos una gobernación y una fortaleza que copia los proyectos y no dice que los está copiando. Que eso en cualquier liga es plagio. En cualquier liga. Si quieren irse al estricto derecho, ahí hay suficiente jurisprudencia para decir que están plagiando un proyecto. Pero el gobierno de Puerto Rico se constituye en estas conferencias de prensa para decir que nombran, que designan, que crean comités de los comités, y se supone que el país entienda que están trabajando. Eso lo sacó ayer María de Lourdes Santiago. Pero una última línea de esa conferencia de prensa, que también fue producto de una pregunta de un colega periodista, es lo que está pasando en las égidas, específicamente en la égida Leopoldo Figueroa, que el año pasado tuvo incidentes suficientes y que mínimamente murieron 3 personas en menos de 2 semanas. Y que está destartalada, que la gente vive en condiciones infrahumanas. Y la gobernadora ayer dijo, que están investigando. Y que esa investigación estaba en manos de la secretaria del Departamento de la Vivienda, sin evidencia, porque es que a mí lo que me gusta es decir siempre que contestan las preguntas de la boca para afuera y no traen evidencia de nada. Pero dijo que estaban investigando porque hay que ver quiénes son los administradores. Yo no puedo creer que la gobernadora no sepa que Leopoldo Figueroa lo administra el padre de Ramón Rosario de la Cruz. Y el que está al lado como abogado aquí de Ramón Rosario de la Cruz, el dueño de la compañía administradora de la égida Leopoldo Figueroa, es nada más que el licenciado que está siempre con el fotuto del PNP en Notipalma haciendo programas de análisis desde los partidos políticos. Y que las investigaciones que ella dice hay que hacer fueron hechas precisamente por la legislatura el año pasado, cuando hubo la crisis en Leopoldo Figueroa. Y se sentó en la Cámara de Representantes Ramón Rosario de la Cruz. Y Ramón Rosario, el hijo, el fotuto, el cabildero de Génesis, el asesor legal laboral de Génesis, la compañía que está licitando, que quiso licitar y Politán se le metió por el medio en educación, salió a criticar a todos los que establecimos propiamente quién es Ramón Rosario de la Cruz, que de ser un policía, un agente de seguridad, un guardia de seguridad, se convirtió en rico bajo el Partido Nuevo Progresista porque tiene una compañía de administración de edificios, en este caso de edificios de vivienda, privatizador de vivienda. Gobernadora, alguien le tiene que hacer el trabajo en la fortaleza. Alguien tiene que estar al lado suyo dándole la información, porque esto no, créame, esto no es algo que yo me siento y hago una investigación de 6 meses para poder llegar. Esto es algo que antes de este programa y antes de los programas busco los contextos, si no los recuerdo perfectamente y no los tengo ya en las computadoras, y sale. Pero no puede ser. Sí, usted tiene razón. Las preguntas se hacen y obviamente necesariamente el colega no tenía la información, aunque trajo la información apropiada, la pregunta apropiada sobre la égida. Pero yo lo hubiera interrumpido y le hubiera dicho, no, pues, gobernadora, si sabemos quién es el hermano, el padre de fulano. Y ahí todo queda y usted pues contesta si puede.
Este es el gobierno de Jennifer González, que ayer nombró, vuelvo y repito, designó Secretaría de Estado y Secretaría del Departamento de Justicia. Vamos a ver cómo se conforma esto. No creo que tengan ningún problema ambas designadas. Hay que ver si en efecto van a poder con el empuje. Yo pensaría que en el Departamento de Estado no debe haber tanto problema, a menos que no empiece la fricción que sabemos que está presente entre el Ejecutivo y el Legislativo y Rosacheli tenga que escoger Rivera Santana entre las lealtades a Tomás Rivera Schatz o las lealtades a Jennifer González. En el caso del Departamento de Justicia, yo creo que la seriedad con que ayer se vio a la designada Lourdes Gómez dice mucho de no sé si ella quería estar allí, pero sobre todo es más difícil. Justicia tiene un problema fundamental con los casos de corrupción. No pasa nada. No pasa nada. El Departamento de Justicia de Wanda Vázquez, de Domingo Emanueli, sencillamente quedaron desacreditados desde el punto de vista de investigación de corrupción. Y el asunto más crítico desde el punto de vista de la violencia lo tiene un Departamento de Justicia que incluso en los casos de negligencia criminal, cuando hay embriaguez, el Departamento de Justicia se ha atrevido a transar casos y ahí están las historias. Ni hablar en todo lo que tiene que ver con la intervención del Departamento de Justicia, en lo que tiene que ver con las investigaciones de los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, sobre todo de miembros del Partido Nuevo Progresista, como es el caso de Enrique Questel en Santa Isabel. No pasó nada. Vamos a ver si esta secretaria va a hacer algo con estos asuntos, porque si no, la veremos de media tour. Me parece que es una persona tímida. La veremos hablando con los proveedores de entretenimiento desde los medios tradicionales y nada más. Yo me voy, son las 9:07, les cogí un ratito más. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo y cuando no estemos en vivo lo pueden hacer activando el corazón o el signo de dólar después que activan el programa. Siempre en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21, que es la ATH Móvil de Fundación Periodismo Siglo XXI, y bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21.com, PayPal, tarjetas de crédito. Siempre Rodrigo Otero Goico les da información de a dónde pueden enviar cheques y giros postales, que también lo pueden hacer. Espérenlo en su almuerzo deportivo y nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Que pasen buen día. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.